Bueno, eh, yo te quiero agradecer primero, antes que nada, Marta, por haber aceptado esta entrevista. Eh, yo te admiro mucho hace muchísimos años, como comentaba recién. Yo entré en APA en 1998, hace 27 años, y ya estaban tus libros ahí en la biblioteca, ya se hablaba de Marta Jerez Zambertini y del Super Yo en ese momento. Entonces, bueno, durante muchos años te conocí de nombre y bueno, hace un tiempito conocerte, poder hablar con vos, la verdad que ha sido un lujo, un privilegio. Bueno, quiero hacerte un montón de preguntas pero bueno, vamos primero por lo primero. Alguno que no te conozca, alguno que esté dando vueltas en el universo, que no conozca quién es Marta Jerez Zambertini, yo tengo un breve, muy, muy breve CV para contar que se llama Marta Jerez Zambertini, es psicoanalista, y escritora, imparte cursos y seminarios de psicoanálisis a nivel internacional, es directora ejecutiva y docente de Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud e Instituto Jacques Lacan. Imparte el seminario anual online sobre suplencias amorosas y clínica de la no relación sexual en 2025 en el Instituto Jacques Lacan. Es magíster en teoría psicoanalítica en México, doctora en psicología en la Universidad Nacional de Tucumán y postdoctora de Psicología Clínica en la Universidad Católica de San Pablo en Brasil. Es doctora honoris causa en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente de carrera de doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, de maestrías en la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, Flaxo en Cava y de la Universidad de Aconcagua en Mendoza. Es coordinadora del espacio de psicoanálisis y ley de elsigma.com, sitio web de psicoanálisis, salud y cultura. Y es fundadora de la carrera de doctorado en psicología de la modalidad semiestructurada de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, esto que yo leí es apenas un recorte de todo el recorrido de Marta, de todas las ponencias, de todos los lugares por los donde ha estado, y también la cantidad de gente que yo también, como bibliotecario, recibo gente de distintas instituciones, de distintos lados, que a lo largo del tiempo me han comentado cosas de haberla leído, o haberla escuchado, o haber presenciado sus cursos. Más allá de todo este currículum impresionante, yo quiero arrancar, bueno, no hablé de la cantidad de libros que, bueno, yo en los vivos ya estaba mostrando los 3 que tengo acá. Primero es, bueno, Voces del Super Yo, en su 5ª edición, la cantidad de libros vendidos, que esta es la investigación que yo les hablaba, que decía, bueno, como Marta en esta investigación hace toda una investigación sobre Super Yo en la obra de Freud, en la obra de Lacan y un caso clínico. Después, Imperativos de Super Yo, 4ª edición, donde todo hace justamente interrelación de Super Yo con otras temáticas. Y este último, que acaba de salir ayer, el día de ayer, Super Yo y sexuación, clínica de la no relación sexual. Aparte de estos, también es autora de Entre deudas y culpas, Sacrificio, Venganza y culpa, en la editorial Letra Viva, traducidos también al portugués, y autora y compiladora de los 4 tomos sobre discurso jurídico y psicoanalítico. Bueno, Marta tiene todo en esto. Yo, como bibliotecario psicoanalítico, siempre quiero comenzar mis entrevistas a partir de todo escritor, todo psicoanalista, siempre tiene una historia y una historia para mí, de lectura. Mi primer pregunta, Marta, tiene que ver con vos y tiene que ver con qué texto de la niñez, de la infancia, recordás que te haya marcado y que haya sido significativo para vos. Textos infantiles.
O juvenil, el que recuerdes, el que te llame, que vos decís, este me gustaba, o este leí, o a este volví varias veces, o este me marcó. Entre infantiles y del comienzo de la adolescencia, Sí, creo que Robinson Crusoe. hermoso. Sí, 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 es un libro que yo leía mucho. Me encantaban todas las aventuras de Robinson Crusoe. Creo que es un libro que me marcó mucho. Sí. Después había toda una colección de libros para niños. No me acuerdo los nombres, pero sí. Yo era muy Me, muy me imagino que sí, me imagino que sí. Todo escritor siempre ha sido un gran lector, por eso es que siempre me gusta preguntar y empezar por eso. Así que bueno, a vos lo que te gustaba eran las aventuras de Robinson Crusoe. Sí. Vos en la adolescencia, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Escribías en la adolescencia? No, en la adolescencia escribía las tonterías y los diarios y las poesías que escribimos todos los adolescentes. No, 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 no se me dio por escribir. Eh, y después creo que sucedió una cuestión muy, muy divertida y que cuando empecé a trabajar en primer año la cuestión de las matemáticas, a mí se me dio por las matemáticas y me encantaba hacer todo tipo de ejercicio de matemáticas. Hasta que un buen día mi madre me quitó todo eso y me dijo, basta de esto, porque ya se ha convertido en una obsesión, pero yo lo disfrutaba muchísimo. No era para mí una cuestión problemática, sino que era un gusto. Había un inmenso pizarrón en mi casa y yo me pasaba horas haciendo miles de ejercicios de matemática, de regla de tres simple, de todo ese tipo de cosas. ¿Qué edad tenías cuando hacías eso? Y debo haber estado en plena adolescencia, porque yo recuerdo que un buen día mi madre me dijo, basta con esto. Y yo quería ser una gran matemática, era mi sueño. Mirá. Y ahí, cuando me dijeron, basta con esto, debo haber empezado a escribir o a algunas cosas así por el estilo. Sí, eso sí. Eso sí me acuerdo. Y además tengo un recuerdo como muy fuerte. Sabés que yo, que tiene que ver con las matemáticas, estudiaba ingeniería química. Mira. No pensé nunca en la cuestión del psicoanálisis. Y en un buen día, por una cuestión ideológica, lo que pasa es que yo quería la parte de especialización en petróleo, y la especialización en petróleo solamente la podías hacer con beca a Estados Unidos. Por una cuestión ideológica, yo dije, no, no puedo, yo no quiero ir a Estados Unidos. Y entonces decidí estudiar psicología. De mi casa casi me expulsan, por haber cambiado la carrera, ya estaba bastante adelantada. Y ¿Cuánto tiempo ya habías hecho de la otra carrera? Varios años. Así que en Mirá. casa me quitaron el Fiat 600 y me dijeron, quiere estudiar esa cosa de magia, porque para mi familia psicología era cosa de magia. Vaya y trabaje y ande en ómnibus. Así que, en fin, me entregué las llaves del Fiat 600 y me puse a trabajar y estudiar psicología. Y me encantaba y me parecía un juego de chico, porque te imaginas, entre estudiar ingeniería química y ir a estudiar psicología era facilísimo. Y ahí sí me sorprendió en una clase de lengua española que nos dieron a escribir un texto sobre la hora del crepúsculo. Yo escribí el texto y entregué, pero no pensé nada más. Estábamos todas las carreras juntas ahí en lengua española. Y cuando me entregaron los resultados,
la, la profesora dijo, ¿quién es Berta Jerez? Y yo dije, uy, ¿qué hice ahora? Porque yo era muy traviesa, muy traviesa. Y entonces dije, uy, ¿ahora qué habré hecho? Entonces me paré yo muerta de miedo, dije, uy, ¿ahora qué decir? Me dice, su texto es excelente, la verdad que la felicito. Sigue escribiendo, porque esto que escribió es una maravilla. Yo no lo podía creer. Yo decía, ¿yo? ¿De dónde? Bueno, creo que ahí eso fue también un aliento, ¿no? Para seguir y avanzar por ahí. Pero por entonces no se me ocurría que yo iba a escribir. Yo te pregunto, a ver, vos te cambiás a la carrera de psicología, pero ¿vos descubriste en ese momento el psicoanálisis o ya en la carrera? ¿Cuándo es el primer momento que vos escuchás sobre psicoanálisis? En la carrera de psicología. Antes no. Antes no. A ver, sí, escuchaba sobre psicoanálisis y mi hermano, que estudiaba medicina, ya para entonces estaba recibido de médico, porque yo tengo muchas diferencias de edad con mis hermanos, yo he sido la más chiquita, ellos ya eran muy mayores, y mi hermano tenía un libro sobre el Edipo, y no me acuerdo quién, de Murray, y que vos lo debes haber visto en la biblioteca de APA, un libro sobre Edipo en Murray, que me encantó. Ese libro me encantó, pero yo no lo ligaba mucho con lo del psicoanálisis. Sí, en la Facultad de Psicología sí empecé a escuchar sobre psicoanálisis, sobre todo a un profesor, que es el que me hizo leer Lacan, cuando todavía no se leía Lacan en Buenos Aires. ¿Qué profesor? El doctor Jorge Galíndez, que a la sazón nos enseñaba direcciones contemporáneas de la psicología y era oculista. Es interesante, ¿no? Por la cuestión de los trabajos sobre ópticas de Lacan, estos espejos ópticos. Y con él yo descubrí los escritos de Lacan, que por supuesto resultaba dificilísimo, pero me encantaba. Es decir, con él empecé a leer. O sea que eso le sorprendió también la vez pasada a alguien de la Biblioteca Nacional que me hizo una entrevista y me dijo, pero entonces antes que leían Mazot, sí, le digo, Galíndez nos hacía leer, nos hacía leer Lacan. Y ahí ya empecé. Ahí ya me entusiasmé muchísimo y creo que ahí ya seguí. Sí. No, muy interesante, muy interesante. Después fue mi encuentro con Pichon Rivière, con quien me analicé, con Mimi Langer, con Rodríguez. Yo era muy jovencita, pero sí, eso fue, bueno, esos ya fueron mis maestros en psicoanálisis. Pero vos ¿qué? ¿Viajaste a Buenos Aires? Era así, Pichon Rivière empezó a venir a Tucumán con Ana Pampliega, Ana Quiroga. Ana Quiroga, sí. Viajaba a Tucumán y crearon primero la preescuela de psicología social. Y luego vinieron a crear la escuela de psicología social. Ahí ellos venían todos los meses. Ahí yo lo conocí a Pichon y empecé mi análisis con Pichon. Esto estamos hablando al principios de los 70. Un poco antes de los 70, sí. Sí. Creo que te diría que 68. Sí. Y ahí yo me entusiasmé y luego se produjo adentro mismo de la escuela una escisión, como siempre. Vos viste que los psicoanalistas estamos destinados a las escisiones. No, fue una discusión que hubo si la escuela, que había un grupo de psicoanalistas en la escuela que queríamos leer Freud. Y se produjo ahí una cosa muy difícil entre los que éramos pacientes de Pichon. Y Pichon dijo, no quiero que lean Freud, van a seguir leyéndome a mí. Entonces, no quedó más remedio, lo tengo patente a esa escena, que levantarnos y decir, bueno, entonces nosotros nos vamos a leer psicoanálisis, a leer Freud.
Y ahí nos conectamos con Mimi Langer, con Bauleo, con Juan Carlos Bolnovi, de quien sigo siendo muy amiga, fue uno de mis primeros maestros. Nos conectamos con Rodríguez y empezamos a viajar a Buenos Aires todos los meses. Mira vos, tremendo. Sí, eso fue un punto de partida para el psicoanálisis, incluso en Tucumán, creo, ¿no? Que se creó el primer grupo. Había otro grupo de psicoanálisis en Tucumán, de gente conectada con APA. Clara de Despeja estaba muy conectada con Abadi, con Mauricio Abadi. O sea que eran dos grupos con distintas orientaciones, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Así que sí, ese fue el comienzo. Pero debo decirte que estuvo marcado por mi trabajo y mi transferencia con Jorge Galinde en la Facultad de Psicología, con quien leíamos Lacan, Merleau-Ponty, Foucault. Esa literatura la teníamos con Jorge Galinde. Sí, mucho del mayo francés, realmente. Mucho todo. del mayo francés, claro. Porque, a ver, en esa época, bueno, Sí. pero muy de vanguardia, Sí, muy de sí, vanguardia. sí, así es, así es. Que, bueno, mira, todas estas cosas yo no las sabía, sinceramente yo no sabía, digamos, todo esto que vos me estás contando, yo te conocía por tu obra, pero no sabía todo este origen y qué maestros tuviste realmente. Sí, Así que, fueron unos maestros excelentes, porque yo la vez pasada rememoraba con otra colega que me hizo una entrevista y con gente de la Biblioteca Nacional también, que mi cuestión con el Super Show nace con Pichon Rivière, con quien tengo un encuentro. Siendo menalista, me lo encuentro en Villa Gesell, a las 7 de la mañana de Maya. Para los que están, veo que hay algunos colegas de México y Costa Rica y Chile. En Argentina le llamamos Maya al traje de baño. Entonces, Pichon iba con un tremendo bolso, su pipa, lo veo a Pichon Rivière. Y digo, Pichon Rivière, lo sé. Pobre Pichon. Empecé a atormentarlo con preguntas que puede hacer cualquier jovencita paciente de alguien que es su analista y que se lo encuentra en Villa Gesell. Pichon iba con la bolsa. ¿Qué edad tenías vos? ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Debía tener, no sé, pero debía andar por ahí de 28 años, por ahí. Y 30, no sé, porque como, acordate que yo había estudiado ingeniería química, y a Pichon le encantaba que yo había estudiado ingeniería química y que me encantara la lógica y que me encantara la ingeniería química y la matemática. Eso a Pichon le encantaba. Yo le hablaba horas de eso. Y en un determinado Pichon Rivière paró, yo le hablaba del Conte Lautréamont, qué sé yo, paró, abrió ese bolso inmenso, sacó un libro y me dice, toma, aquí está todo lo que vos estás preguntando de los siniestros, del super yo, todo, toma, los elixires del diablo, anda a leerlo. Por supuesto que leí los elixires del diablo. Nada, pero años después me di cuenta que sí, que no me había dado al voleo cualquier libro. Así que eso también me marcó mucho. Y ahí empecé yo a trabajar la cuestión de las identificaciones y el super yo con los siniestros. Mirá. Y mi primer texto lo hice para una revista del Colegio de Psicólogos de Tucumán, un texto muy largo, que investigué toda la cuestión de las identificaciones en Freud y en Lacan, a la manera que hice después con el super yo. Tomando como eje la cuestión de los siniestros. Porque siempre que yo trabajaba las identificaciones, terminaba en la cuestión del super yo, tanto en Freud como en Lacan. Ese texto estaba en el Colegio de Psicólogos. En algún momento tendría que retrabajarlo y publicarlo, ¿no? Porque sí, totalmente, me parece interesante. A mí me ayudó mucho ese texto. Ahí ese fue el primer escrito que yo hice con seriedad
en el año 78. Imagínate, viste que hay muchas películas que hace un par de años salían las películas que aparecían, la película 1, 2, 3, 4, y después empezaron a aparecer la precuela, que era como si fuera lo anterior. Bueno, vos tenés que publicar esto, porque esto es la precuela realmente Sí, de sí, las voces de Super Yo, los imperativos, a dónde te lleva sí, después esto. sí, sí. Así que me parece súper interesante que lo puedas reflotar y publicar. Sí, sí, creo que lo voy a hacer. Hice una cierta versión a instancias de Néstor Brownstein que publiqué en una revista de la Universidad de Veracruz sobre el narcisismo y las identificaciones, pero ya muy corregido, no mantenía el primer sabor de lo que yo había hecho con eso, ya estaba como muy corregido. Por ahí lo hago, ¿quién te dice? Bueno, no, me parece súper interesante esto que vos contás, cómo con Pichón Rivière empieza esto. A ver, vos decís, empezabas con las identificaciones y terminabas con el super yo. Siempre. Yo empezaba con la identificación y el narcisismo, que en ese momento estaba de moda. El estadio del espejo de Lacan era la moda. Sí. Y terminaba con el tema del super yo, como que ahí se cortaba toda la cuestión del narcisismo y las identificaciones. Por eso es que después cuando yo retomo, sigo escribiendo sobre otros temas, pero ya retomo después en el 80 y algo, ya siendo ya lacaniana, te diría que muy lacaniana, retomo la cuestión del super yo. Ujú. Por eso, por ahí del año 85, 86, llevo a un congreso de París un trabajo sobre el super yo en el 86. Sí. Mirá. No, me parece. Y el tema de la culpa. Ah, A ver, es el otro gran tema que tenemos que viene con. A ver, hay como varias aristas en el masoquismo, la culpa, pero sí. bueno, yo quiero preguntarte específicamente por esto que vos trabajás también mucho y que va. Bueno, también tenés una serie de libros con el tema de lo jurídico, digamos. Por Sí. esa era mi otra pregunta. ¿Cómo llegás ahí? Mira, no hay manera de avanzar en el tema del super yo en Freud, en Lacan y en Melanie Klein si no trabajas la cuestión de la culpa también. Eh, hay una cuestión central en relación al super yo y a la culpa en Freud y en Lacan, que es la reacción terapéutica negativa. Eso como eje de la clínica. No hay, no hay análisis que no atraviese la cuestión de la reacción terapéutica negativa. Pero ahí también empiezo a trabajar la cuestión de la culpa y empiezo a darme cuenta que hay distintas aristas de la culpa, que tenés una arista muy terrible de la culpa, que es la arista de la culpa muda, como le llamo yo, o necesidad de castigo, donde el sujeto busca el castigo porque no puede apalabrar, no puede decir cuál es su falta. Pero hay otra arista de la culpa que es elogiosa, que es para hacerle algún elogio, que es donde el sujeto puede reconocer las faltas que tiene y las puede declarar, puede hablar de ellas, ¿no? Que yo le llamo una arista simbólica de la culpa. Y creo que es la que muchas veces es la que nos saca en el análisis de la necesidad de castigo y, como vos has dicho, del masoquismo. Esa arista sería como una culpa sana, digamos, o como una resolución de una culpa. Te diría que es una arista simbólica de la culpa. No me gusta hablar de sana porque Sí. entramos en terreno muy barroso cuando hablamos de las partes sanas. Diría que es la parte de la culpa que se puede trabajar en análisis, que está vinculada a lo simbólico del Edipo
y donde el sujeto puede darse cuenta de las fallas de la ley que tiene y que lo vincula con esa falta. En cambio, tenés la parte más oscura, más terrible de la culpa, que es la necesidad de castigo. Claro. Que está primando hoy, Diego, y lamentablemente la gente es como que no entiendo por qué, pero bueno, sí se puede entender por qué. Es la caída de lo simbólico en el mundo. La gente busca más hacerse castigar que declarar las culpas que tiene. Y es muy terrible. Hace 2 días salió un chiste muy lindo en página 12 sobre el culpo, que a mí me gustó mucho. Es decir, ¿por qué nos dejamos castigar de esta manera y no hacemos otra cosa? Bueno, porque el castigo, desde el famoso axioma de Freud, pegar a un niño, mi padre me pega, mi padre me ama, el castigo es una vertiente de goce, ¿no? Pero bueno, es una vertiente muy terrible. Claro, no. Que te hace perder en el goce y no salir del goce. En cambio, la culpa simbólica, la culpa inconsciente, como le llama Freud en el Yo y el Ello, es una culpa, te diría que yo prefiero llamarle una culpa que vale la pena elogiar y que no podemos dejar de tenerla en cuenta, a la culpa, a esa culpa. Sí. Es la culpa que nos iba a venir hoy si no salíamos con esto. Me iba a agarrar a mí un síncope, mira. Me iba a agarrar un síncope. Que esté esto, porque podamos tener esta entrevista, que esté grabado, que después yo la pueda subir y que la pueda... A ver, yo hago una colección, el tema es así, yo hago entrevistas a autores de libros. Entonces, justamente, yo siempre lo que quiero tomar son distintos especialistas con distintas temáticas, que hayan investigado, que hayan trabajado como vos, entonces que la persona pueda después tomar este video, verlo más adelante, decir, bueno, ¿quién es Marta? Y que te pueda escuchar, y más allá que pueda leerte también en profundidad si lo quiera. Justamente en esto que vos hablás de ahora, esto de, me encanta en esto tu libro, el último, justamente, Super G, sexuación, clínica de la no relación sexual. Ahí está, los dos lo tenemos. Contame de este libro, contame de esto que justamente habla de esto de tan actual que vos me estás mencionando. Sí, vos sabés que yo pensé, después que escribí sobre mis libros sobre el superyo, el sacrificio, la culpa, venganza y culpa, que ya había cubierto todo mi recorrido por el tema y que ya nunca más, ya iba a pasar a otros temas. De hecho, estuve escribiendo hace 3 años sobre el odio y enamoramiento, es un libro que lo tengo ahí en compaginación, que lo dejé. Y hace 2 años di un seminario sobre la sexuación. Y al terminar el seminario, un colega, que no sé si está entre nosotros, que vive en Estados Unidos, un colega argentino, el doctor Gustavo de Irola, un gran lector de psicoanálisis, pero doctor que trabaja más bien la cuestión de teatro, me hace una pregunta al final, casi despidiéndonos. Marta, ya que hablaste tanto de la situación, ¿me podrías decir de qué lado de la fórmula de la sexuación ubicás al superyo? Y yo quedé mirándolo y dije, no sé, no tengo idea, no me lo planteé nunca. No me planteé nunca el tema. Entonces le digo, pero ¿sabés qué, Gustavo? Si te pones a revisar la bibliografía, seguramente muchos colegas míos trabajaron ese tema. Anda a buscarlo. Bueno, ahí que a mí me dejó, me metió una viga en el ojo. Porque dije, yo no lo trabajé. ¿Cómo que se me pasó esto con relación al superyo?
Y entonces ahí empecé a trabajar la cuestión de la sexuación, entendiendo la sexuación como la posición sexuada que asume cada sujeto, más allá de su sexo biológico. Sí, sí. Y entré a trabajar las fórmulas de Lacan, y para ubicar dónde se ubicaba el superyo, revisé la bibliografía y ningún colega que yo encontré, por ahí alguien lo hizo y yo no descubrí esa bibliografía, por eso la estoy solicitando, de qué lado ubicar al superyo en las fórmulas de la sexuación, del lado, como yo le llamo, lado dicho hombre, lado dicho mujer, o lado dicho O3. Yo abro más la perspectiva de la fórmula de la sexuación de Lacan, no nos podemos quedar al lado dicho hombre, al lado dicho mujer. Sí, sí, sí. Y ahí me puse en la tarea, y era una tarea impresionante a trabajar. No me lo vi venir. Y entonces yo dije, yo tengo que sacar otro libro sobre este tema, y ahí estuve 2 años escribiendo sobre este tema. Y bueno, ahí fue la decisión. Hablando con Salgado, Leandro siempre me estimula a escribir, me había pedido una corrección del libro Sacrificio para sacarlo, es un libro muy buscado, está agotado, así que bueno, ahora me pongo en tarea. Le digo, pero mirá que yo estoy con una tentación de escribir sobre tal cosa, y me dice, claro, ¿cómo no vas a sacar ese libro? Sí, dale. O sea, bueno, ahí se me ocurrió trabajar esto, cómo ubicar, porque yo encontraba que había autores que tajantemente decían el superyo de un lado, el superyo del otro, y dije, no, pero no es tan simple, es muy complicado esto. Y bueno, ahí se me ocurrió escribir este libro, que espero que los colegas lo lean y me dirán. Hay cosas muy divertidas en el libro. A mí me salva mucho de la cosa engorrosa, lacaniana, me salva mucho mi humor negro, mi humor rosa y mi humor blanco, como digo. Y le di mucho vuelo al humor y le di mucho vuelo a los casos clínicos, porque creo que los casos clínicos evitan que nos podamos perder en las sinuosidades tan difíciles del lacanismo, ¿no? Así que ahí le di ala. La vez pasada un colega me decía, solamente a usted se le ocurre decir en una presentación de su libro, pisa pisuela, color de ciruela, vía en este pie, porque yo digo, ¿dónde lo pongo al pie del superyo? ¿De qué lado? Bueno, digo, no hay pisa pisuela, hay una complejidad muy grande, ¿no? Y bueno, después entré a trabajar también divertidamente el mito de Tiresias, que Lacan lo toma en el seminario 10 de la angustia, donde dice que ya que Tiresias circuló por los 2 lados, porque era hombre, pero una maldición lo pone del lado mujer, y después otra maldición lo vuelve a poner del lado hombre, descubrí que Tiresias pasó por varios estados hasta que terminó siendo un ratón, o sea que terminó en la animalidad. Bueno, la cuestión que ahí me puse a trabajar eso, de qué lado ubicaría el superyo en Tiresias, y descubrí que estaba en los 2 lados, y también descubrí que el superyo hace sus trampillas en la sexuación, tanto del lado hombre, del lado mujer o de otros lados, porque exige esto que Lacan dice que no es posible. No hay relación sexual, no hay proporción. No vas a encontrar tu media naranja, no la vas a encontrar. Pues, estimado Diego y estimado todes, no hay nadie que diga, no lo voy a encontrar. Lo buscan, y se martirizan superyoicamente por algo. Ahí está, la clínica de la no relación sexual. Me encantó el subtítulo. Y el sujeto solamente puede zafar de ahí cuando en la vida amorosa hace una suplencia y empieza a transitar por el mundo a sabiendas de que no hay media naranja, que hay atisbos, pero que no la hay. Y solamente cuando descubre que no la hay, puede andar en la vida amorosa, más o menos. Mientras se empeña en que la haya,
Es un horror, es un horror, y lo vemos todos los días en la clínica, ¿no? Todos los días. Yo te quiero preguntar, con tantos años de clínica y digamos, este trabajo del super yo y de la culpa, ¿cómo sentís que ha cambiado los pacientes o la sociedad en estos temas, en el tema del super yo, de la culpa? A ver, vos sos analista de la década del 70 mínimo. Acá ya tenemos más de 40 años de clínica. 50. ¿Cómo eran los pacientes? 50, mirá, más todavía. A ver, ¿cómo eran los pacientes de esos primeros años y cómo son los pacientes hoy? En cuanto a estos temas, en cuanto al super yo y a la culpa, ¿qué es lo que vos ves? Mira, yo en este libro, Diego, inauguro un nuevo super yo. Lo digo ahora y sos el primero que le hace una entrevista y digo este tema. Bueno, El bien. super yo digitalizado. Ahora tenemos un super yo digitalizado. Ni viene de los padres, ni viene de los maestros, ni viene de los mayores. Viene de la digitalización. Y entonces, ese super yo digitalizado que está transmitido por las redes, es el que ahora toma la subjetividad de una manera muy artera y muy complicada. Porque ese super yo digitalizado, que no es ni de papá, ni de mamá, ni tiene forma humana, sino que viene como una voz que se instala y te manipula, ese super yo digitalizado va borrando lo más valioso que tenemos nosotros, que es el inconsciente. Ese super yo digitalizado es el causante de las pesadillas, de los insomnios, de lo que se llama hoy ataques de pánico, del exceso del tatuaje, de las adicciones al juego, a las drogas y a lo que se llame, y a la estupidización generalizada del sujeto. La diferencia entre los pacientes míos, te diría que yo no empecé en el 70, yo me tomé mis años de formación y recién tomé pacientes. Te diría que hacia fines del 70 yo empecé con pacientes. Antes no. Me di un tiempo largo de formación. Pero no eran estúpidos los pacientes. Tenían deseo de saber, procuraban el saber, indagaban, se preguntaban. Bueno, no teníamos la caída de los ideales que se produjo luego. Entonces, en este momento, nosotros nos lo vemos con este super yo digitalizado, no sabes de dónde viene la orden, pero el sujeto acata estupideces. Y las acata absolutamente contra sí mismo. Y la culpa no aparece como pregunta, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué metida de pata habré hecho? La culpa aparece como necesidad de castigo. El sujeto hace cosas para ser castigado sin poder verbalizar las faltas que tiene. Por eso hoy la clínica resulta mucho más difícil, Diego, que hace unos años. Ya no hay tanta, hay escasas formaciones del inconsciente, sueños, síntomas, lapsus, chistes, muy poco, y hay que escudriñar, ¿no? Por eso es que es una maravilla tomar pacientes que hacen un reanálisis, porque vienen de aquella otra época, que los pacientes jóvenes. Pero de todos modos, yo creo que no tenemos que tirar la toalla y trabajar con esos pacientes jóvenes. Algo se logra, distinto a la otra época. De todos modos, estamos atravesando una época muy complicada en el mundo. Creo que estamos atravesando todo fin de un imperio genera crisis y caos y cambios de subjetividades. Basta recordar el fin del Imperio Romano, ahora tenemos el fin del Imperio Americano, que está generando en el mundo un caos y que hasta que no sabemos cómo va a terminar, hasta que surja el otro imperio, pero estamos atravesando esa época.
no deja de ser interesante. Pero No. Me dejas asombrado con el tema de que no pueden hablar de esa culpa, que no pueden simbolizarlo y que, digamos, tienen esta cuestión de castigo. Me deja asombradísimo, digamos, tanto que es justamente el psicoanálisis que fue el tema de la cura por la palabra, del paciente, del poder hablar, el poder decir o lo que sea, que haya un super yo digital. Me mataste, te juro que todo, yo tenía los libros tuyos, los vi, los super yo, qué sé yo, y la verdad que Marta, sos de vanguardia, esto va a quedar para la historia, sos de vanguardia con hablar de super yo digital, pero realmente haber trabajado tanto en super yo y conceptualizar esto ahora, porque conceptualizás una realidad que es sí, así. bueno, no renunciamos a la palabra, no renunciamos a la palabra. No. Vos sabés que mi libro tenía que salir en abril, porque Salgado quería tenerlo en la Feria del Libro, hubo un problema en la edición y no pudo salir en abril. Y yo ya estaba desesperada porque el libro no salía, porque decía, va a perder la vigencia de mis hipótesis que estoy diciendo y ya va a venir otra cosa, ya va a ser otra cosa y no el super yo digitalizado. Pero bueno, no, todavía estamos a tiempo, pero de todos modos estamos a tiempo de que el sujeto pueda recurrir a la palabra. Simplemente te estoy diciendo que para el analista es mucho más difícil la tarea. Sí, lo creo realmente ahora en esto que vos me decís de esta manera. No me imaginaba cuando preparaba las preguntas y lo que sea. Yo por lo general justamente tomo analistas como vos que vienen trabajando un tema hace tantos años, y esta pregunta la pensé, no me imaginé nunca esta respuesta. Así que realmente te lo agradezco. Creo que todos van a querer leer tu libro, porque, digamos, va a ser un reflejo de lo que ya les pasa en la clínica, de lo que ya les pasa a todos hoy, porque, digamos, no, lo que tienes que, bueno, vos como investigadora, como teórica, lo conceptualizás bien acá. Hubiera sido, yo te voy a decir una cosa que le diría a Leandro, hubiera sido mucho más marketinero poner Super Yo Digital en el título, pero bueno, ese es otro tema. Lo anuncio en la presentación, al Super Yo Digital. Pero No, genial. La verdad que lo fui a buscar ayer, no lo leí todavía, lo quiero leer, así que bueno, a quienes quieran, acá en mi librería lo tengo para comprar, en la página de Letra Viva también, así que ahí los tienen como para comprar. Bueno, sigo con las preguntas porque la verdad que se nos va a hacer larguísima. Ya arrancamos tarde, así que, bueno, quiero seguir preguntándote. Si no fueras analista, ¿qué otra profesión hubieras elegido ejercer? te diría que no sé, porque después de haber renunciado a la ingeniería química y a la especialidad del petróleo por una cuestión ideológica, y que siempre sigo interesadísima en el tema, no sé, no se me ocurre, no se me ocurre qué otra profesión. Ya lees sobre el fracking y sobre todo lo que pasa en Neuquén y todo eso, imagino que estarás Leo, me interesa muchísimo, Leo, pero me parece, no se me ocurre otra profesión que la de psicoanalista. Todos los días me enojo por ser psicoanalista, puteo por ser psicoanalista y me felicito por ser psicoanalista. Es decir, todas las cosas juntas. No se me ocurre otra profesión. Cuando era niña yo quería ser trapecista, pero tuve que dejar el trapecio porque un día hice el trapecio sin red, me quebré los dos brazos y en mi casa dijeron, se acabó el trapecio. Pero ese era mi sueño, ser trapecista. Bueno, soy ahora una trapecista del psicoanálisis. No tengo ninguna duda,
no tengo ninguna. Y que vivís las aventuras de Robinson Crusoe también, ¿eh? Sí, Así sí, es, así sí, sí, es, todo, así todo, ¿eh? es, así es. Todo. Por eso creo que lo que trato de transmitir, Sergio, a todos mis discípulos, colegas y amigos, es que no hagamos del psicoanálisis una cuestión dura, una cuestión así como lacanosa, sino que más, más flojos, más, más vida cotidiana, más clínica de la vida cotidiana, como escribió Freud, y que podamos también divertirnos un poco, ¿no? Sí, a ver, yo que como bibliotecario psicoanalítico conozco varias digamos, de las distintas orientaciones que hay, que Sí, digamos, de los del campo freudiano, los de convergencia, los del foro sí. analítico, y si yo tengo que a vos ponerte en algún lado, yo sinceramente, no sé, no te pongo en ninguno. Bueno, Porque, yo estoy en el Instituto Jacques Lacan, en la Fundación Sigmund Freud de Santiago del Estero y de Tucumán, y te diría que vas a encontrar muchos analistas que tienen mi estilo. Porque es lo que hemos transmitido, ¿no? Ese estilo. Porque la verdad que a mí me volvía loca la cosa así como tan, encorsetada. tan encorsetada, que es lo que digo ahora con la sexuación, no encorsetemos la sexuación llena de fórmulas, Sí. ablandemos la cosa, pero la cosa encorsetada no ayuda, y creo que son esos maestros que yo te nombré, Pichon, Mary Langer, Emilio Rodríguez, Bauleo, Volnovich, Gilú García Reynoso, los que me transmitieron el no encorsetamiento. Y es lo que tratamos de que circule. Silvia Bleisman se reía mucho conmigo porque éramos muy amigas. Silvia me decía, Marta, vos no pareces lacaniana. Ay, Silvia, le digo, qué suerte, qué elogio tan hermoso que me estás haciendo. No quiero parecerme a ser lacaniana. ¿Vos no tuviste problemas en el momento del proceso? Pues la verdad que todas las personas que vos me nombrás, o la gran mayoría, todos fueron exiliados. Todo. Entonces, absolutamente todo lo que me nombraste. Entonces, la verdad que también te pregunto, porque digamos, A ver, en esa época juntarte con ellos era... sí, tuve problemas, prefiero no hablar porque han Ah, sido problemas muy, muy duros, muy crueles, que dejan heridas muy grandes. He perdido muchísimos amigos, mataron a muchos de mis colegas. Y cuando yo me enteré que me habían dejado cesante en la universidad, me habían declarado, porque así decía la resolución, usted es un peligro para la seguridad nacional. Yo estaba en Brasil y mi madre me mandó un telegrama, me dice, ahí va una resolución donde ya no estás más en la universidad, fue elegante, pero no vuelvas más al país. Y yo estaba con una colega, es decir, mi militancia siempre fue una militancia muy teórica, yo nunca tuve una militancia más que los decires. sí. Y que había tenido una militancia muy fuerte, me dice, Marta, vos tenés que volver a la Argentina, si a vos no te pueden hacer nada, porque me volví, nuevamente me volví. Sí, sí, me pasaron cosas, pero no me mataron. Y ahí fue cuando yo decidí, en charlas que tenía sobre todo con Mimi Langer, que estaba en México, Sí. con Antonio Godino, que estaba en Brasil, que había venido varias veces a Tucumán, Godino también se exilió en Brasil, y me dijeron, bueno, si vos no te querés ir de Tucumán, vos tenés que formar gente. Y efectivamente, como ya no estaba en la universidad, empecé con un grupo de estudio, que así empezó todo en el año 76. Hacíamos grupos de estudio donde estudiábamos Freud y Lacan. Así que supongo que estábamos rigurosamente vigilados y que se sabía muy bien que estudiábamos Freud y Lacan. Si no, eso no hubiera durado.
pero sí, claro que tuve problemas. A mí me reincorporaron a la universidad con todos los que fuimos tratados como peligro de la seguridad nacional con Alfonsín, en el año 83. Claro. Así que todos esos años fueron de un exilio interior. Sí. No me imaginaba, no sabía, pero bueno, cuando me empezabas a nombrar a todos, Claro, que claro. justamente conocía, yo estoy en un grupo de investigación de historia de la salud mental en la Argentina, entonces realmente hay muchas cosas de historia que sé, que conozco, Claro. y bueno, a ver, vos al haber estado con todos ellos, que habían sido exiliados, por eso era mi pregunta. Sí, 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 sí. Sí. No, muy interesante tu vida realmente, Marta, todo tu aporte. Esto es mucho más allá de todo el aporte que yo me imaginaba, bueno, teórico que ya tenés, realmente una riqueza tremenda. Yo te lo agradezco. Bueno, yo quiero seguir con las preguntas que tengo marcadas acá. Sí. Yo te pregunté recién qué otra profesión serías. Yo me quedo con trapecista. Yo me quedo con la de trapecista. A mí me gustó la de trapecista. Esa es para mí la que vale. Bueno, ¿qué profesión no elegirías? ¿Qué profesión no ejercerías nunca? Me parece difícil, pero me parece que tal vez no ejercería la profesión de contadora o de... Aunque te gustaban las matemáticas. Sí, pero no, una cosa son las matemáticas, y el diálogo y el juego con las matemáticas, pero otra cosa es lo de contador. Me parece que no, ni dentista tampoco, me parece como que no sería por ahí, no. Perfecto, perfecto. Yo te pregunto, ¿cuál es tu recuerdo más feliz de la infancia? Ay, tal vez te diría que los recuerdos más felices de mi infancia fueron las travesuras del trapecio. ¡Qué Claro, lindo! fueron las aventuras del trapecio, y además porque mi padre, que era así como descontracturado como yo, a diferencia de mi madre, me dio con el gusto, y yo soñaba con tener un circo chiquito donde hubiera trapecio. Y unos vecinos míos querían ser payasos. A mí lo de payaso no me interesaba. Quería el trapecio. Y mi papá me armó un circo chiquito con trapecio y con cositas para los animalitos. Me armó todo. Y salíamos en un carrito en el pueblo, que yo vivía en una ciudad cercana a Tucumán, en Montero, y salíamos con un carrito y los perritos arriba del carrito haciendo propaganda, que cobrábamos 5 centavos la entrada. Y Ay, me teníamos muero. gente en el circo. No, me muero, hermoso, Los recuerdos hermoso. más lindos que yo tengo de mi infancia. Por supuesto que cuando yo me caí, me quebré los 2 brazos, y encima mis amigos me escondieron abajo de un puente para que no se enteraran mi familia que tenía el brazo. ¿Te imaginas? Cuando pasaron las horas, el dolor que yo tenía hasta que me llevaron al sanatorio para curar esa quebradura. Y ahí en mi casa dijo, se acabó el circo. Cuando volví del sanatorio ya no había más circo. Pero había una maquinita vieja de cine, con esos rollitos de viejos de antes, de dibujitos. Y Sí. entonces empezamos a dar cine. Sustituimos el trapecio, el circo, por el cine. No, me encantó, me encantó. Todas las interpretaciones que me van a hacer los colegas ahora sobre mi infancia cirquera, cinematográfica y todo eso. Y el Mira, todos están cansados y saben un montón de Super Show. Nos tiraste ahora lo de Super Show digital. Estas preguntas que yo hago no las hace nadie y son No, las más interesantes de es todas. así, Así. Todas mis así, entrevistas son así. Así así. que eso, bueno, contame, Marta, ¿qué te hace reír? Ay, Diego, a mí me hace reír casi todo.
Vos sabés que estaba en el año 2010, yo formaba parte de un grupo de psicoanalistas en Brasil de psicopatología fundamental, coordinada, no sé si lo escuchaste nombrar, por el doctor Tosta Berling, de San Pablo, que sacó una de las versiones de mi libro en portugués, Imperativo del Super Yo. Y yo formaba parte de ese grupo como investigadores porque él me dio una beca. Nos encontramos con Tosta Berling en México, desayunamos una mañana y me dice, pero vos tenés que hacer la tesis de postdoctorado, Marta, en Brasil. Y le digo, ¿pero dónde? Y me dice, en la Universidad de San Pablo, yo dirijo el postdoctorado. Y le digo, pero necesito plata y para viajar a Brasil todos los meses. Y yo te doy una beca. Me dice, yo te la consigo. Me consiguió una beca, viajé, él me dirigió la tesis y hice mi tesis de postdoctorado en la Universidad de San Pablo sobre el tema del sacrificio, con Tosta Berling. Y hicimos un congreso internacional en Belén, en todo Brasil, pero el más interesante fue el de Belén, porque en Belén yo estaba en una habitación y daba clases también a la parte jurídica. Una semana antes me llevaron para hablar sobre psicoanálisis y psicología jurídica con los jueces del Nordeste, los conocía todos los jueces ahí. Y entonces, un día estoy desayunando y viene una colega mía y viene, espérate que no me sale el nombre, el que escribió el diccionario de psicoanálisis con Rudinesco. Plomb, Michel Plomb. Bueno, Michel Plomb, tan buen mozo Michel Plomb, viene y me dice, vos estás al lado de mi habitación a la mañana, ¿sos vos la que canta en la ducha? Porque a mí no se me puede imaginar una persona que cante tanto en la ducha. ¿Sos vos? Sí, le digo, yo soy. ¿Y cómo se te ocurre cantar temprano? Ah, y le digo, a mí me encanta, yo me levanto cantando y canto en la ducha. Y después otra amiga, también, Ilka, me dice, Marta, yo no puedo creer, yo estoy del otro lado. ¿Vos sos la que canta? Sí, yo canto en la ducha y canto fuerte. Ay, no sabía que me escuchaban, le digo, disculpen, no voy a cantar más fuerte. No, cantá porque nos alegrás la vida. Así que yo encuentro, que te diga la gente de mi seminario, te puedo contar que encuentro razones para reírme de muchas cosas, incluso utilizando por ahí el humor negro, porque en este país está difícil reírse mucho hoy en día, pero bueno, por ahí uno inventa cosas para no caer en las melancolizaciones, pero sí, yo soy de reírme mucho. Y digo, hoy le estaba diciendo a una amiga, no sé si está Mercedes Minichelli, que me dijo, ay Marta, en Facebook, vamos a leerte, sos una maestra, y le digo, Mercedes, yo tengo dos cosas para agradecerte. Una, que lograste que la Universidad de Mar del Plata me nombre doctor honoris causa, cosa que la Universidad de Tucumán no lo hizo nunca, ni lo hará. Son otras las razones. Mejor no decirlas. Y otra le digo, porque vos fuiste testiga de que yo cumplí un sueño de infancia ahí, hace unos años, que me puse a bailar en la Rambla, y que me filmaron, Diego, me filmaron bailando sola como loca en la Rambla, la doctora Gerian Bertín, después de recibir el título de honoris causa. Bueno, acá en los comentarios ponen que cantás tangos también. También cantó tangos, sí señor. No, eso sí no me lo imagino, una tucumana con la tonada cantando tango ya es un montón para mí, ¿eh? Sí, y si mirás, no sé si puede dar... No, yo creo que no llegás ahí, pero lo que tengo atrás en mi consultorio es un ensemble que me hizo un artista con una guitarra y unos comentarios cortitos, y esa guitarra es de Atahualpa Yupanqui, que se la dejó una vez en casa y ahí quedó, y ahí está, con una historia también complicada que en algún momento la contaré. Bueno, eso le dejamos para otra entrevista. La guitarra de Atahualpa en mi consultorio, sí señor.
Hermoso, hermoso, Marta, me encanta. Bueno, yo tengo a ver, imaginemos en este momento, tenemos la máquina del tiempo. La subimos a Marta en este momento a la máquina del tiempo. La llevamos, la ponemos con 17 años, antes de que termine el secundario, antes de que empiece ingeniería. Esta Marta, ¿qué le dice a esa Marta antes de que termine el secundario? ¿Qué consejo le daría? La verdad que no sé mucho qué consejo le daría. ¿Qué le dirías? No, ¿o qué le dirías? ¿Qué le dirías? A ver, vos decís, bueno, a ver, ¿qué le dirías a esa Marta después de todos estos años, estas cosas que pasaron, una carrera, otra, el proceso? Lo que me dijo mi padre el día que incendiaron nuestra casa en el año 55, yo estaba entrando a la adolescencia y quemaron nuestra casa porque mi padre era peronista. Mi madre no, pero mi padre era peronista e incendiaron la casa. Mi padre me agarró la mano, estábamos mirando el incendio de la casa y me dijo, y yo le dije, pero papá, ahí está la muñequita que me regaló Evita. Mirá, a los 13 años, pensando en la muñequita que me regaló Evita, era lo único que me preocupaba. Me dice, a esa muñequita si se quemó, la vas a llevar siempre con vos. Y no hay que aflojar nunca. Y mi papá no aflojó. Yo pensaba que en ese momento se descomponía y me dice, no, vamos a reconstruir la casa y estos hijos de puta no me van a vencer por ser peronista, voy a ser siempre peronista. No sé qué irás a hacer vos, pero yo voy a ser siempre peronista. Así que te darás cuenta que con esa idea, cosa que la tengo en un cuentito corto que voy a publicar, era difícil que uno pudiera volverse, pero te diría que a los 17 años no tenía idea que iba a hacer todas estas aventuras. Robinson Crusoe tampoco, ¿eh? Te aseguro que un porón. Le pasaste el trapo a Robinson Crusoe, ¿eh? Yo creo. No, pero Robinson es superior, pero sí. ¿Pero qué le dirías? A ver, una palabra, a ver, ¿qué le dirías? ¿Algo así parecido a lo de tu papá, por ejemplo? ¿Seguí adelante? ¿A quién? A vos a los 17, ¿qué te dirías? Seguí adelante, porque yo era muy traviesa, era muy estudiosa en el colegio, a tal punto que, por instancia de mi madre y de mi padre, yo no recibí la medalla de oro que me daban por tener el mejor promedio. Porque yo era muy traviesa, pero llegó un momento en que en la escuela, cualquier cosa que pasaba, me echaban la culpa a mí. Y yo no hacía cosas que me echaban la culpa. Pero ya me agarraron de punto. O tal vez, como decía mi papá, porque yo soy peronista. Entonces, estás pagando, me dice, la culpa de tu padre. Y entonces cuando me dieron las cosas, yo volví contenta, así como cualquier chico joven que vuelve a la casa y dice, me han dicho que se van a ir mañana a la escuela porque me van a dar la medalla de oro, y entonces los dos me miraron así, sobre todo mi madre, ¿viste? Mi papá me decía, y sí, recibíla, y después vendíla. Mi mamá me dijo, ¿y vos vas a recibir una medalla de esa escuela? Mi mamá a la sazón era directora de otra escuela, ¿no? Y me dijo, ¿y vos vas a recibir una medalla de esa escuela que te trató tan mal? Yo dije, sí, tenés razón. No la recibo. Y no la recibí. Mirá. Me alegró muchísimo no recibirla. Muchísimo. Fue un acto joven y un acto. Muy fuerte, muy fuerte. Y lindo, un recuerdo lindo, yo parada en el patio de la escuela con todos los compañeros, y los compañeros se daban vuelta y me decían, ¡a vos te están llamando! ¡Andá a recibir la medalla! Y yo, ahí estaba como psicoanalista lacaniana. No quería ni pestañear, porque yo calculo que si yo pestañeaba me iba a recibirla, porque todo el mundo me decía, recibíla y después vendela.
No, no lo recibí. No lo recibí. ¿Sí? No, me encantó. Yo tengo dos preguntas Sí. finales. Hoy todas las cosas que dije, ahora van a poner todo eso en mi biografía. Sí. Pero ¿sabes qué? Esto sale mañana en todos los diarios, ¿eh? La Gaceta, pero ¿sabes qué? Media Gaceta va a estar publicada. A todos los que no saben, tengo toda mi familia materna es tucumana, entonces yo conozco bastante de Tucumán y de su idiosincrasia. Bueno, esta pregunta es, ¿qué significa para vos hoy, después de todo este recorrido, tanto ser psicoanalista? Mira, me parece que es te diría que no lo considero que es una profesión, considero que es una posición en el mundo, es una posición de muchísima responsabilidad y una posición donde uno tiene todos los días la idea de lo que tiene que transmitir, de transmitir a las generaciones más, no tan jóvenes, y a las jóvenes, todo el caudal que sea posible para que el psicoanálisis no desaparezca. Porque hay una tendencia en el mundo por la desaparición del psicoanálisis, y creo que es justamente una de las cosas que me preocupaba del libro, no voy a poder escribir de nuevo, no voy a poder escribir otro libro hasta que yo no lo reciba el libro último publicado. Y es una posición de mucha responsabilidad, pero también de mucha alegría transmitir eso. Y yo encuentro que hay cabezas inconscientes jóvenes que reciben esta transmisión y las transmiten. Y cuando yo los escucho quedo encantada. Por supuesto que cuando escucho la cosa embotellada quiero desmayarme de la tristeza, porque eso no es el psicoanálisis. Pero bueno, implica una posición en el mundo. Y cada vez que pienso, digo, no puedo dejar de ser psicoanalista. Y hoy hacía una lectura que supongo que la voy a decir y que va a causar alguna molestia, pero he dicho tantas cosas, Diego, que voy a decirte que yo estoy muy molesta. Estuve hasta el 2023 en la universidad, en la dirección del doctorado de psicología. Y yo no puedo concebir que los universitarios no hayan salido a apoyar a los jubilados cuando los jubilados han salido a apoyar a los universitarios. Es una cosa que tengo en la cabeza que lo quiero decir uno de estos días en algún escrito. ¿Por qué los universitarios no salieron a apoyar a los jubilados? No entiendo, parece que piensan que no van a ser jubilados. Y el tiempo pasa rápido, yo no sé cómo me pasaron 50 años, pero lo que sí te puedo decir es que yo como universitaria siempre estuve en la calle apoyando todas las causas. No entiendo esta mezquindad universitaria de no haber apoyado algo que hoy le aprobaron a los universitarios. Pero los viejos estuvieron peleando hoy. Había muy poquitos universitarios. Esas cosas que uno le asombra. Sí, sí, o que duelen, realmente, o que duelen. Porque yo creo que... ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Es eso, sí, ¿no? Bueno, tal vez sea ese masoquismo y tal vez sea esa necesidad de castigo, de hacerse castigar en lugar de salir a pelear por una causa justa. Sí. Pero bueno. Hacerse castigar y como vos le decís, no hablar, no decirlo y ya auto... Así es, así es. No, tremendo. Tragarse y en última instancia el golpe es para todos. Así que bueno, ahí andamos. Pero bueno, la verdad que yo creo que, o por lo menos yo lo que intento acá es crear y hablar estos espacios, estas cosas, de poder tener este diálogo con los autores, porque permite estas cosas, a ver, hay un diálogo, yo digo, las redes sociales fueron históricamente, hace cientos de años eran las redes sociales, donde nosotros podíamos tener el contacto con vos y leerte. Bueno, hoy también tenemos este medio que va a quedar grabado, que otros van a poder ver, van a poder pensar y van a poder seguir leyéndote.
Pero sí, bueno, creo que tenemos que abogar por no parar, por no callarnos y por, digamos, ocupar todos los espacios. Creo que, a ver, hay bibliotecarios especializados en todas las áreas y no hay bibliotecarios, otros bibliotecarios de matemática, de literatura, de historia, que hagan entrevistas con autores. Las redes sociales son gratis y sí, lo podrían hacer todos. Y creo que es es una verdad, responsabilidad Diego. de todos poder salir, poder hablar, poder tener este contacto con autores o con intelectuales y que puedan pensar y expresar todo esto. Sí, Así que bueno, yo creo que es una responsabilidad de todos. sí, sí. Eh, a mí me queda una última pregunta para hacerte y después te dejo que vos cierres como quieras o que quieras comentar o contar algo. Esto es, ahora viajamos, pero más en el tiempo, pero para otro lado. Pasan muchos años, se termina la vida de Marta. Marta va al cielo y en la puerta del cielo no está San Pedro, no está San Pedro. Agarró Dios, le sacó la llave, lo mandó a pasear a una nube y se quedó en la puerta. Entonces Marta se para ahí delante de Dios y ¿qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento antes de entrar al cielo? Qué suerte, Marta, que tuviste muchos pecados y no te achicaste a ello, con lo cual dudaría que me haga entrar al cielo. Me parece que sería más divertido irse al infierno. Como aspiración, me parece que la vida en el infierno es más divertida que la del cielo. Porque en el cielo están los santos, y en el infierno están los diablos, y me parece que es más divertida la diablada que la santidad. Ay, me mataste, Marta. Es lo más creativa, me encanta lo creativa que sos en todo, en las salidas. No, 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 me encanta. Sí, sí, es así, Diego, es así. Este, Me dejaste mudo y me dejaste ya sin preguntas y sin nada. Así que bueno, lo que vos quieras compartir para en ir este momento. terminando, quiero decir que yo te agradezco muchísimo esta entrevista que nos ha hecho sufrir tanto al comienzo con lo de Instagram que no salía. Por suerte se me ocurrió ofrecer esta posibilidad y que todos los Sí, colegas se vinieron. Habrá algunos sí, que no habrán podido por la hora, pero ya van a ver el video. sí, sí. Yo te lo voy a mandar mañana a la mañana, Dale. cuando lo baje. Quiero agradecerte muchísimo a vos como bibliotecario, porque como has dicho, habiendo tantos bibliotecarios que se ocupan de la cuestión del psicoanálisis, a vos se te ocurrió hacer estas entrevistas y de crear ese espacio tan importante de libros, no solamente libros nuevos, primeras ediciones, sino incluso libros usados y que todos los colegas pueden escribir para buscar esos libros. ¿Cuántas veces nos quemamos las pestañas buscando algunos libros usados que no conseguimos y vos tenés la virtud de poder conseguirlo? Y entonces yo lo que quiero es agradecerte por este emprendimiento, ojalá que crezca, que se multiplique, ojalá que Dios sí te haga entrar a vos al cielo como bibliotecario, al cielo de los bibliotecarios, y que bueno, que todos nos sigamos conectando con vos, porque realmente has creado un espacio que es maravilloso. Y Muchas gracias, Marta. mis elogios para ese espacio. Bueno, eso es todo. Bueno, yo les agradezco a todos por participar, más de 40 personas todo el tiempo acá, la verdad que fue impresionante. Yo les agradezco a todos la paciencia, que las entrevistas siempre terminan alrededor de las 9, son casi las 10 de la noche. La Sí, verdad que Marta, fue un lujazo tenerte y todos escucharte y bueno, van a seguir viéndote. Yo las entrevistas las las voy a subir a Instagram, a Facebook y a YouTube. Así bien, que bueno, ahí las van a poder ver las veces que quieran. bien. Todos en @Diego Bibliotecario, ahí van a estar. Y no dejen de buscar este hermoso libro
que si bien tiene algunas cuestiones dificilísimas, en otras partes se van a divertir bastante. Yo quiero leer el Super Yo Digital, ya mismo. Sí. Está en el capítulo 7, el Super Yo Digital. Muy bien. Bueno, un abrazo, Diego. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches, gracias. Un abrazo grande. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, Marta. Adiós. Buenas noches. Adiós. Chao. Gracias. Gracias, Marta. Buenas noches. Gracias. Doctora. Gracias. Diego. Adiós. Adiós. Voy a salir de la grabación.